todos, sean ustedes bienvenidos a nuestro ya cuarto video en el que estaremos platicando el día de hoy, charlando acerca de nuestros pensamientos y cómo es que estos están creando nuestra realidad, aunque usted no lo crea. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que existe en tu vida es porque tú lo creaste, ni más ni menos. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Comencemos. Habíamos abordado en videos anteriores que nosotros no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras sensaciones en el cuerpo. Somos mucho más de lo que nos han contado, pero lo que necesitamos para tomar el control de lo que nosotros realmente somos implica que vayamos hacia adentro, y fue la tarea justamente que les había pedido a todos ustedes. Si yo quiero aprender a reconocer qué es lo que está dentro de mí, qué es lo que estoy viviendo, qué es por qué mi vida se desarrolla de la manera en cómo se ha desarrollado, implica que aprenda a observar. Y observar no el exterior, sino observar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿De qué manera lo estoy sintiendo o lo estoy pensando? Justamente ese es el trabajo, esa es la charla que estaremos abordando el día de hoy. Habíamos revisado un gráfico de un texto que se los recomiendo, los textos del Dr. Joe Dispenza, tiene varios textos. Este gráfico está tomado de su libro Sobrenatural. Se los recomiendo porque de manera más profunda aborda todo esto que hemos estado mencionando. El gran problema de toda nuestra situación de vida es que si nosotros somos conscientes o no, de todas maneras estamos creando. Es decir, que el gran problema es que si yo no estoy tomando las decisiones en mi vida, alguien más las está tomando. Y mi vida está transcurriendo de acuerdo a las decisiones que otros están tomando por mí. Y eso es lo grave de nuestra vida. Todas las personas podemos llegar a tomar conciencia de quiénes somos y cuáles son nuestros pensamientos, para que no sean otras las personas que tomen decisiones por nosotros, porque lo más grave es que nos dirigen, guían nuestra vida y nosotros no nos enteramos, nosotros no nos damos cuenta, estamos perdidos en todo ese mar de situaciones que vive nuestra vida. Vivo mi vida al día con todo lo que voy haciendo cada día y cada día y cada día, y no me paro a detenerme. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué las actividades que estoy haciendo están tomando tanto tiempo de mi vida? ¿Por qué no tengo tiempo para sentarme? Y justamente este gráfico del Dr. Joe Dispenza nos habla justamente de eso, que cómo nuestra vida discurre en todo este mar de actividades que nosotros tenemos sin siquiera darnos cuenta que algo está sucediendo, que algo está pasando y nosotros ni siquiera nos hemos enterado. Recordamos en la sesión anterior que habíamos dicho que nosotros tenemos 60,000 pensamientos al día, y yo les decía que habemos algunos que tenemos mucho más. El gran problema es que esos 60,000 pensamientos que tenemos al día están controlando nuestra vida y son inconscientes. La mayoría, solo 2,000, alrededor de 2,000 son conscientes. La mayoría, mi vida transcurre en automático, y eso es muy grave. Cuando nosotros seguimos pensando y le seguimos dando vuelo a nuestra mente sin tomar control de lo que nosotros estamos pensando, nosotros comenzamos a generar estructuras de nuestros pensamientos, es decir, comenzamos a generar patrones de pensamiento, porque como siempre lo hacemos de la misma manera, sin tomar conciencia cómo lo estoy haciendo, entonces nosotros generamos estructuras que cada vez se vuelven más rígidas, pero nosotros no nos damos cuenta. Toda la gente alrededor se da cuenta, pero nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. No sé si a ustedes, sobre todo la gente que es del campo, ha observado que las vacas, donde hay un grupo de vacas y comienzan a transitar hacia donde tienen el agua o hacia donde tienen la comida y caminan en fila.
y entonces generan un caminito que cada vez se va haciendo más profundo y más profundo, porque siempre caminan por el mismo lado y siempre van caminando en fila. Pues justamente nuestros pensamientos así se desarrollan y así generan caminos en nuestra mente. Por eso yo les decía que aquí lo más difícil para ganarle a la mente es generar hábito. ¿Por qué? Porque siguiendo este ejemplo tendríamos que generar un nuevo camino. Tendríamos que hacer que ese caminito se borre, porque es un pensamiento automático, y entonces tendríamos que comenzar a generar no uno, sino muchos caminos. De hecho, los problemas mentales, como es el caso del Alzheimer, se generan porque las personas no somos capaces de generar pensamientos nuevos, ¿sí? Si nosotros generáramos esa plasticidad que tienen nuestras neuronas, como ya se sabe, no es cierto que nuestras neuronas no se regeneran, claro que se pueden regenerar, pero tendremos que hacer cosas diferentes a las que hemos estado haciendo para que se puedan regenerar. Y entonces cuando generemos nuevos caminos en nuestra mente, vamos mucho más fácil a evitar enfermedades de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos volviendo múltiples en muchas acciones. Por ejemplo, vamos a aprender a hacer las cosas de manera diferente, no como siempre las he hecho. Por eso nos volvemos manipulables. Es muy triste que nuestros hijos, que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, reconozcan a veces mucho mejor nuestros patrones de pensamiento y los utilizan. Por ponerles un ejemplo, todas las que somos madres, nos ha pasado que nuestros hijos ya se dieron cuenta que si nosotros estamos en el teléfono o estamos hablando con amigas o con algunas personas, generalmente no vamos a poner atención cuando nos están hablando. Ellos ya se dieron cuenta, nosotros no. ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan para pedirnos cosas que usualmente cuando estamos muy conscientes no les damos permiso. ¿Por qué? Porque lo hacemos en automático. Y significa que ellos ya se dieron cuenta de ese patrón de pensamiento que yo tengo, que si estoy hablando por teléfono no soy consciente de lo que me están preguntando. Ellos se dieron cuenta, yo no me doy cuenta. O por ejemplo, muchas personas ya se dieron cuenta y las utilizan en su favor de patrones de nuestro pensamiento, como cuando nos soban el ego, porque saben que nosotros nos vamos a inflar y una vez con el ego inflado vamos a poder hacer lo que quieran de nosotros. No sé si les ha pasado esa típica historia en donde hay personas que dicen, vamos a hacer una fiesta. Ay, pero a ti te queda maravilloso el pozole, te queda pero sabrosísimo. Y la persona no se ha dado cuenta que en realidad lo que quieren es que tú hagas el pozole. ¿Por qué? Porque no somos conscientes que es de forma intencionada que lo están haciendo. Pero como no soy consciente que eso es lo que está intentando hacer, pues entonces caigo en esa trampa que yo misma me estoy poniendo por no ser consciente de mis pensamientos. Entonces generamos estructuras y nos volvemos predecibles, nos volvemos manipulables, simple y sencillamente por no hacer ese alto y decir, a ver, ¿cuál es la intención? ¿Por qué me estás pidiendo que haga esto? En realidad, un pozole lo puede hacer cualquiera, pero como nosotros no paramos, no estamos acostumbrados a parar y a detenernos, entonces permitimos que nos manipulen. El gran problema de que nosotros tengamos un pensamiento automático, que pensemos en automático, que no lo reflexionemos, que no seamos conscientes, es que afecta a la realidad en la que estamos. Nuestro pensamiento está afectando a la realidad, sea automático, sea consciente o no. Estamos afectando con lo que nosotros estamos pensando. Nuestros pensamientos ya se pueden medir, generan electricidad y hay ya aparatos que nos pueden poner en nuestra cabeza. Y si nosotros estamos sintiendo, estamos pensando, hay áreas del cerebro que se iluminan. Entonces nosotros estamos afectando la realidad con lo que estamos pensando. Es decir, que nosotros como personas, que nosotros como seres humanos podemos afectar la realidad en la que estamos, siempre y cuando aprendiéramos a tomar conciencia de esa realidad y que nosotros la pudiéramos intencionar hacia donde nosotros queremos que se intencione. Porque estamos creando, como estamos creando de forma automática, sin conciencia,
lo que se está generando alrededor de nosotros no es lo que nosotros realmente queremos, sino simplemente se suceden cosas a nuestro alrededor que tienen que ver con esa inconsciencia, con esa generación de pensamientos que no tienen una intención, que no tienen un propósito, que simplemente se van dando de forma automática. Ojo con esto es muy importante entenderlo. Y entonces, ¿cómo es que creamos nuestra realidad? ¿Cómo es posible que a partir de lo que nosotros pensemos vamos a crear nuestra realidad? Pues resulta que nuestros pensamientos generan electricidad, son eléctricos, pero nuestras emociones generan magnetismo. Y cuando un pensamiento entre más emoción tenga ese pensamiento, más fuerte va a crear lo que sea que yo estoy pensando. Entre más emoción tiene algo, más fuerte va a crear en nuestra realidad. Por ponerles un ejemplo, si yo creo que no soy capaz, ¿sí?, pero además a ese pensamiento de creer que no soy capaz de valerme por mí misma, si lo acompaño con un sentimiento de vergüenza o de culpa porque creo que no puedo hacer eso, entonces efectivamente yo voy a crear situaciones en mi vida en donde no voy a poder con la realidad, porque yo estoy decretando, yo estoy diciendo que no puedo con la realidad, que yo no soy capaz. Y como cada vez estoy generando más emoción y más emoción, porque sucede un evento en donde no pude resolver cierta circunstancia, y ese pensamiento se va reforzando, ese pensamiento se va haciendo más amplio. ¿Por qué? Porque lo estoy reforzando con mis creaciones, con mis realidades que estoy creando en función de eso, porque no he sido capaz de darme cuenta que tengo un pensamiento muy arraigado que dice que yo no soy capaz de hacer determinadas cosas. Ojo con eso, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros venimos arrastrando pensamientos a veces de nuestra niñez y le vamos agregando más y más y más y más emoción, hasta que llegue el momento que nos va a generar alguna situación conflictiva, lo que lo habíamos mencionado en otras, o me puedo enfermar de manera física, me puedo enfermar de manera emocional, porque llega el momento en que mi cuerpo o mi mente ya no va a poder con toda esa carga energética que traigo, producto de ese pensamiento acompañado de esa emoción. Por eso tan importante regresar a mí, decir qué es lo que estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo eso, por qué estoy pensando eso. Entonces, imaginen ustedes que si yo tengo 20, 30 cosas en las que pensar, así como en el ejemplo que nos menciona el doctor Joe Dispenza, que tengo 10,000 cosas en mi cabeza, entonces tengo un pensamiento caótico, tengo un pensamiento desordenado. Y ese pensamiento desordenado se va a reflejar en mi realidad. Si ustedes se fijan, entre más ofuscada tenemos nuestra mente, entre más desordenada tenemos nuestra mente, se comienza a reflejar en nuestro entorno. Desde tener desorganizados nuestros documentos, desde tener desorganizado nuestra ropa, de generar caos en lo cortito. Ahí en mi casa se comienza a ver ese caos que tengo, el llegar tarde porque no me acordé, en confundir ciertos eventos porque no los anoté, no me acomodé, no me di cuenta, se me olvidó. ¿Por qué? Porque estoy generando caos a mi alrededor, porque simplemente sigo y no me detengo para ver qué pasó. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿A qué le estoy dando tanta importancia? Estoy dejando cosas que realmente son importantes, sino simplemente sin reflexionar, sin pensar, yo simplemente voy avanzando en la vida, voy haciendo las cosas que me van presentando, y entonces ni estoy priorizando, ni me estoy dando cuenta que es lo importante, y eso va a generar caos. Mi vida se convierte en un caos, se comienza a generar un problema, y luego de ese problema se viene otro, y se viene otro. Hay una frase muy común que utilizamos aquí en nuestro país que dice: una desgracia no viene sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos efectivamente con nuestra mente desorganizada y caótica, ¿sí?, un evento trae a otro. ¿Por qué? Porque estamos desconcentrados, porque no estamos pensando en lo que está sucediendo, y generalmente nos descuidamos y pueden suceder más eventos conflictivos para nosotros o conflictivos en nuestra vida, y eso es muy importante.
Cuando yo comienzo a ordenar mi mente, cuando yo comienzo a tomar conciencia de en realidad de qué estoy pensando, por qué estoy pensando en eso, de qué se trata, por qué le estoy dando tanto tiempo a determinada actividad cuando en realidad no tendría que ser, o por qué se lo estoy dando esa importancia cuando en realidad tendría que estárselo dando a otra cosa que es más importante, que es esencial, que es vital en mi vida. Pero como no lo analizo, no lo observo, pues entonces definitivamente no lo reconozco. Cuando yo aprendo a hacer ese silencio, a hacer ese espacio para pensar y para observar lo que estoy pensando, es decir, como si yo me saliera, ¿sí? Y observo a la Abigail que está ahí, a la Abigail que anda vuelta loca, que anda haciendo esto y que anda haciendo esto otro, a ver, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que realmente está buscando con eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué le da tanta importancia a X y está dejando de darle importancia a Y cuando no tendría que ser de esa manera? Cuando yo permito y comienzo a darme cuenta que no son mis pensamientos, es decir, me salgo al papel de observador, entonces puedo observar cosas tan interesantes que cuando en mi vida loca no me doy cuenta. Por ponerles un ejemplo, hay veces que nosotros nos pasamos todo el día limpiando la casa, ¿sí? Y puedo pasarme 3, 4, 5, 6 horas limpiando la casa. Y entonces me pasaron cosas tan importantes como sentarme a comer con calma, ¿sí? Es importante mi cuerpo, es importante que yo alimente mi cuerpo, pero como no estoy consciente, entonces le di prioridad a otras cosas que no son las importantes o que no son las que debería de darle importancia. Entonces, como no le doy importancia a mi cuerpo, le doy de comer cualquier cosa y a la hora que sea, pues va a llegar el momento en que se me va a generar una crisis, me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la importancia que debe. ¿Y todo por qué? Porque no observo lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si mi mente comienza a ordenarse, mi realidad se va a ordenar. Si mi mente es caótica, si mi mente es un nudo, eso es lo que se va a manifestar a mi alrededor, ¿sí? No es que sea casualidad y no es que yo tenga mala suerte y no es que por culpa de no sé quién, no. Tiene que ver con el enfoque que yo estoy tomando en mi vida, el enfoque que le estoy dando a mis pensamientos. Eso es lo que va a generar lo que está fuera de mí. Créanlo o no ustedes, la energía existe, estamos hechos de energía. Nuestro cuerpo es energía y esa energía afecta a los demás, afecta a todas las personas que están cerca y no nada más a las personas, afecta a los animales, a las plantas, inclusive hasta los aparatos, afecta la energía que yo traigo. No sé, a lo mejor todos hemos conocido personas que cómo se acaban computadoras, que cómo descomponen celulares, que cómo descomponen aparatos, ¿sí? Cuando traen una energía muy densa, muy pesada, ¿sí? Una energía muy caótica, esa energía que yo traigo va a afectar a los demás. Todos conocemos personas que pueden secar una planta, ¿sí? Que es tan fuerte su energía, ¿sí? Que va a secar una planta, es tan caótica la energía que trae, o tan fuerte, que va a secar una planta, o la planta se va a poner triste en su presencia. Ahora imagínense a las personas o a los animales. Si ustedes se dan cuenta, hay animales que no a toda la gente le ladran, solamente un perro, por ejemplo, no le ladra a todas las personas. Hay personas a las que le ladra más. Tiene que ver con esa energía que detecta el animal en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que conforma esa energía? Pues se conforma de los pensamientos y de las emociones que yo estoy sintiendo. Y aunque no la sepa interpretar, y los niños todavía son tienen esa habilidad más desarrollada de detectar el tipo de energía que traen las personas, inclusive hasta los bebés. A los bebés hay personas que no dejan que las abracen determinadas personas, y si los abrazan se van a poner a llorar o van a estar todo el tiempo incómodos llorando, y hay personas con las que quieren estar todo el tiempo. Tiene que ver con el nivel de energía que esas personas traen. Nosotros cuando vamos a ciertos lugares, cuando llegamos a ciertos lugares, dicen,
se sentía que hasta se podía cortar con un cuchillo. Efectivamente, hay lugares en donde se siente tanta tensión, sobre todo cuando hubo un pleito, así, cuando alguien discutió muy fuerte y yo llego a su lugar y aunque no me eché el pleito, aunque no llegué a la hora del pleito, siento que algo no está bien, no sé qué, y aunque todo el mundo ya está tranquilo, sentado, yo puedo sentir. ¿Por qué? Porque la energía ahí está. Esa energía que se generó producto de ese pleito, de ese enojo, de esa situación que se dio, ahí está, ¿sí? No se va, porque nosotros la generamos o porque las personas que están ahí la generaron y yo la puedo sentir. No la sé explicar, pero la puedo sentir. ¿Por qué? Porque todos podemos leer la energía, no siempre la sabemos interpretar. Y otra vez volvemos al asunto de la atención. Si yo no estoy atenta, puedo llegar, o sea, ando tan embolada en mi vida, en mi rollo, en mi pensamiento caótico, que aunque esté esa energía, o sea, yo llego y no la percibo mentalmente, pero mi cuerpo sí la va a sentir y sí la va a resentir. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor me voy a ir de ese lugar con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, y yo creo que es por otra cosa. Si yo hubiera estado atenta cuando llegué, me hubiera dado cuenta que ahí sucedió algo, pero como no estoy atenta, no me doy cuenta, y entonces en realidad yo creo que es por otra circunstancia, o que me voy a enfermar, o que tomé algo que me hizo daño, cuando en realidad lo que me afectó, lo que me generó ese dolor de estómago, esa incomodidad o ese dolor de cabeza, fue simple y sencillamente esa energía que ya se había generado previo a donde yo llegué. Y aquí hay algo importantísimo que debemos de saber, que todo depende del tipo de pensamientos que yo emita, ¿sí? Si es un pensamiento de alta vibración, me va a empoderar, pero si es un pensamiento de baja vibración, me va a desempoderar y me va a generar conflicto. Cuando yo estoy vibrando a nivel alto con un pensamiento alto, puedo resolver los problemas de manera más fácil. Por ejemplo, cuando yo siento que soy capaz de hacer las cosas, cuando me siento agradecido con los demás, cuando siento la energía de poder ayudar a los demás, cuando me siento feliz porque pude hacer algo de manera fácil, entonces estoy empoderada, ¿sí? Y siento que mi vida fluye, me siento bien. Pero cuando mis pensamientos comienzan a decir que mi trabajo es muy negativo, que otra vez a lo mismo de siempre, si yo comienzo a generar ese tipo de pensamientos, me voy a desempoderar. Va a ser un pensamiento de baja vibración y por supuesto voy a llegar al trabajo y voy a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque de entrada mi energía, ¿sí?, ya está generando problemas a donde quiera que estoy llegando, ¿sí? Las personas que están ahí conmigo también se van a dar cuenta de esa energía, aunque no la sepan interpretar, pero también se van a dar cuenta y entonces van a tener una mala disposición conmigo, no me van a querer ayudar porque no saben por qué, pero simplemente algo no les late, es lo que decimos a veces, es que no me late, no me siento bien. En realidad tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien, pero como no lo escuchamos, ¿sí?, entonces nosotros pensamos que eso no es nada, si es que nos damos cuenta, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Llegamos a los lugares, estamos con las personas y no nos damos cuenta que mi cuerpo, con una incomodidad, con una situación, o a veces mi intuición me dice vete de aquí, pero sin embargo como no lo escucho ahí me quedo y después vienen los problemas, después vienen las situaciones. Entonces si es un pensamiento de alta vibración, mi vida va a fluir, pero si es un pensamiento de baja vibración o negativo, voy a comenzar a tener problemas en cualquiera de los ámbitos en los que me esté desenvolviendo. Voy a darme cuenta que tengo conflictos y luego mucha gente dice, a mí se me hace que algo me hicieron, ¿sí? No te hicieron nada. Si tú tuvieras un pensamiento de alta vibración, nada puede afectarte, nada. ¿Por qué? Porque tu campo de vibración es tan alto que nada se le puede pegar, nada, absolutamente nada. Pero como estamos distraídos, pues entonces permitimos que esas bajas vibraciones
entren a nuestro cuerpo y es cuando comenzamos a generar problemas en nuestra vida cotidiana, por más elementales que sean, y si no paramos, comienzan a hacer sus problemas cada vez más grandes y más grandes. Ojo con eso. Esto es muy importante que entendamos, este asunto de las miasmas y de los egregores. Cuando nosotros generamos un pensamiento muy negativo, cuando estamos pensando en forma negativa, ¿sí?, comenzamos a generar miasmas. Y el miasma ya de por sí es algo patológico, es decir, que si yo comienzo a tener un pensamiento de baja vibración, ¿cuáles son los pensamientos de baja vibración? Son aquellos en donde yo siempre estoy pensando que me van a pasar malas cosas, siempre estoy pensando en negativo, siempre tengo envidia, siempre tengo enojo, siempre estoy frustrada, estoy deprimida, estoy enojada, estoy con rabia con los demás. Cuando tengo ese tipo de pensamientos, que estoy enojada con los demás, entonces yo estoy generando a mi alrededor miasmas. Y pueden ser tan poderosos, ¿sí?, que pueden ser perceptibles para los demás. Hay personas que ustedes se han dado cuenta que es muy difícil estar con ellos, que estás con ellos y terminas cansado porque te absorben la energía, ¿sí? Porque un organismo que vibra con sentimientos, con emociones, con pensamientos de baja vibración, ¿sí?, está consumiendo mucha energía. Entonces, como ese organismo no lo produce, se tiene que alimentar con lo que está alrededor. Entonces, todos hemos tenido la experiencia de estar con una persona que todo el tiempo se está quejando de todo, o todas las personas que se acostumbraron a hacerse las víctimas y a todo mundo le cuentan todas las historias malas que les pasan, ¿sí? Este tipo de personas no saben la cantidad de energía que requieren de lo que esté a su alrededor, entonces generalmente nos vamos a sentir cansados, agotados, cuando estamos con personas de ese tipo. ¿Por qué? Porque su vibración es extremadamente baja. O las personas que están muy tristes, o las personas que están muy estresadas, las personas que están ansiosas, consumen cantidad de energía y como su cuerpo no la puede producir, porque en realidad un cuerpo en baja vibración no tiene energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues la consume de lo que esté. Muchas gentes los conocen como vampiros energéticos y nosotros debemos aprender a identificarlos. Si tú aprendes a ir hacia adentro de ti, te vas a dar cuenta qué personas de veras tú no habías tomado conciencia, ¿sí? Y si comienzas a escuchar tu cuerpo, te va a decir qué persona te está comiendo esa energía, te está chupando literalmente esa energía. Y o dos cosas, ¿sí? O tienes que aprender, ¿sí?, a darte cuenta de esa energía y no caer en su juego, es decir, de que se sienta la víctima, ¿sí?, y que tú, ay, sí, pobrecita, es que no es posible, sí es cierto, la vida es muy injusta contigo, ¿sí? Tienes que aprender a parar este tipo de gente. Cuando eres consciente y te tomas conciencia que la otra persona se está haciendo la víctima y te comienza a decir que su vida, bueno, ¿y qué has hecho para cambiarlo? ¿Qué has intentado hacer para cambiarlo? Es que mi marido es esto. Bueno, ¿y por qué no has pensado en dejarlo? ¿Por qué? Porque si tú, ay, sí es cierto, si tú le sigues el juego a esa persona, te come tu energía. Entonces, como tú no eres consciente que te la está comiendo, pues entonces ahí sigues. Cuando aprendes a reconocer que tu cuerpo te está diciendo algo, cuando comienzas a pensar, bueno, ¿y por qué lo tengo que estar escuchando todo el tiempo? Si ya me lo ha contado 20 veces, ¿eh? Y va a seguir porque esta persona tampoco se ha dado cuenta que está en una situación de víctima, ¿sí? Y va a seguir, mientras haya quien lo escuche, va a seguir contando toda su historia. O la gente que está enojada contra el mundo, siempre le encuentra lo malo en todo. Está enojada con el mundo y entonces pues también se va a enojar contigo, también te va a comenzar a decir, y si tú no eres consciente, va a llegar el momento en que tú también vas a estar enojada, aunque no tengas un motivo para estar enojada o enojado. No sé si les ha pasado
que ese es uno de los ejemplos de este tipo de miasmas o de egregores que encontramos cuando vamos a un partido de fútbol, a un estadio, o cuando en las luchas, en los lugares donde hay lucha libre. Ahí es donde se puede observar, ¿sí? Llegas, está todo muy tranquilo y entonces llega el momento, comienza el partido, comienza la lucha, ¿sí? Y luego se comienza a encender aquella energía, ¿sí? Y llega el momento en que tú no te diste cuenta, pero ya estás gritando igual que todos los demás, porque la energía te absorbió, la energía te comió, no te diste cuenta, y árbitro vendido, y que no sé qué, y dices, bueno, ni siquiera le vas a ese equipo, pero sin embargo tú ya estás involucrada, tú ya estás bien metida. ¿Por qué? Porque la energía del entorno te envolvió, y eso es un egregor fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre un miasma y un egregor? Que un egregor lo forma todo el colectivo, y un miasma es cuando lo forma una sola persona. Entonces, pero son pensamientos que llegan a tomar hasta forma, llegan a tomar hasta fuerza. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el sentimiento, el pensamiento que tiene la persona, que llegan hasta tomar formas, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta. Hay lugares, hay familias, hay parejas tan tóxicas, ¿sí? Tan tóxicas que se siente luego al llegar a determinada casa, ¿sí? Nosotros a veces en las familias no nos damos cuenta que estamos generando esos egregores, porque no somos conscientes. Es decir, ¿cómo los comenzamos a generar? Cuando yo tengo un pensamiento, o cuando yo tengo una emoción de baja vibración, por ejemplo, que tengo un enojo con alguien de la familia, puede ser con el hijo, puede ser con la pareja, ¿sí? Inclusive a veces con las personas que no son de mi familia, que trabajan ahí, y también me puedo enojar. Pero si yo no soy consciente de ese sentimiento que se está generando a mí, que estoy enojada porque a lo mejor no hizo bien, o llegó tarde, o no me dio el dinero que yo quería, lo que ustedes quieran, ese es un enojo que lo estoy sintiendo. Pero si no soy consciente que el enojo ahí está, y no soy capaz de decirle a la persona, oye, sucedió esto, tenías que haberme dado tal dinero, tenías que haber hecho eso, o tendrías que haber llegado, no se lo digo, pero sin embargo ahí el pensamiento está en el enojo. Entonces comienzo a relacionarme con la persona desde ese enojo, comienzo a hablarle golpeado, o inclusive a veces no hablarle, o hacerle mala cara, y entonces la otra persona comienza a reaccionar a esa, podríamos decir, a ese enojo que yo traigo, y entonces algo que era así pequeño se comienza a hacer cada vez más grande, porque como yo le contesté mal, luego él también me contestó mal, ¿sí? Y luego a la siguiente vez eso se comenzó a hacer más grande, y eso que era tan pequeñito se convirtió en un egregor. Y eso es tan peligroso en las familias, porque luego después se hace tan grande como una práctica de agredirnos, de estar de esa manera, ¿sí? Que se forma en la casa ese egregor, ¿sí? Y entonces las personas al llegar ahí se dan cuenta, ¿sí? Y bueno, que otras personas no quieran estar en tu casa, pues bueno, a lo mejor no me genera ningún problema. Pero el problema es cuando ya son los mismos miembros de la familia que ya no quieren estar ahí porque están sintiendo la energía. Si ya son los mismos miembros, es decir, los hijos, que prefieren salirse a la calle o estar donde sea con tal de no estar ahí. O las propias mujeres que se comienzan a inventar un montón de cosas que tienen que hacer en la calle porque no han tomado conciencia que algo que está en la casa es la que no les está agradando. Y ellas creen y se la toman muy en serio, que porque tienen que hacer 10,000 cosas. Nos puede suceder. ¿Por qué? Porque yo no he tomado conciencia que algo que está en la casa no me está agradando, no me está gustando, y tengo que darme cuenta. Cuando aprendo a ir en mi interior, es decir, ¿por qué me siento incómoda al estar aquí? ¿Por qué no quiero estar? ¿Qué es lo que me está molestando? Y entonces les digo, cuando nuestros hijos, por ejemplo, son los que ya no quieren estar ahí, entonces es cuando nos comienza a conflictuar. ¿Pero por qué no quieres estar aquí? O hay chicas o chicos que no se casan porque están enamorados, sino lo que quieren es salir de ese lugar. Porque los papás no fuimos conscientes de que con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, generamos egregores. Y esos egregores se pueden ser tan fuertes que
se hacen casi físicos, las personas nos pueden sentir casi físicos. O también hay lugares donde se generan estos egregores. Todos sabemos que lo difícil que es ir a un hospital. En los hospitales no nada más tenemos el dolor de las personas que están enfermas, sino el sufrimiento de los familiares. Y entonces podemos encontrar que a todos nos mortifica, nos incomoda, nos hace mal sentir a un hospital, porque en realidad ahí está una energía. Ahí está una energía muy fuerte, de muy baja vibración, que es el sufrimiento de las personas enfermas, pero también el sufrimiento de todos los familiares que están ahí, que están viendo sufrir a su paciente. Entonces es pesada la energía de un hospital, o imagínense los egregores que se generan en una cárcel, el tipo de energía que se hace tan densa, ¿sí? ¿Ustedes creen que las personas que dicen que ven fantasmas a veces son solamente los egregores? Es decir, hubo un enojo tan fuerte de alguien ahí, o una tristeza tan profunda, ¿sí? O una culpa tan grande, que la persona se muere y la energía, el egregor queda ahí, no por unos días, queda por años, por siglos. ¿Por qué? Porque fue tan fuerte esa energía que se alimentó durante tanto tiempo que permanece ahí. Entonces, cuando yo aprendo a regresar a mi interior, a ver a mi interior, ¿sí?, puedo darme cuenta qué es lo que estoy generando. Y entonces es cuando puedo generar una energía diferente, pero ahora de forma intencionada. Puedo comenzar a generar agradecimiento por lo que ustedes quieran, por lo más elemental, y entonces la energía del agradecimiento, las personas que están ahí lo van a sentir. Puedo aprender a sentir compasión por los demás, puedo comenzar a sentir lo que está sucediendo con los demás y comenzar a sentirlo. Ojo con eso, porque es importante que lo identifiquemos. Entonces es cuando nosotros podemos aprender a generar una energía diferente, que sea una energía en donde todo el mundo quiere estar ahí, sobre todo las personas que nosotros queremos, que queremos que sigan ahí. Entonces, aguas, si no nos damos cuenta, si no identificamos que estamos generando un tipo de pensamiento de baja vibración, es posible que cada vez se haga más grande y más grande, ¿sí? Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque es nuestra casa, ¿sí? O nuestros lugares de trabajo, no nada más en la casa, nuestros lugares de trabajo. A veces también en los lugares de trabajo se genera tamaña energía, tamaño egregor, que entre todos, o sea, si tenemos un jefe, ¿sí?, o una persona que no sea el jefe, que tiene una energía de baja vibración, comienza a generar cierto remolino que hace que los demás se vayan involucrando, porque no me doy cuenta cuando tendría que ser al contrario. Si yo tengo una energía clara, pura, limpia, ¿sí?, de alta vibración, tendría que ser consciente de ella para que entonces cuando llegue a ese lugar, los demás se beneficien de esa energía, no sea al contrario, que al rato yo también salga igual de deprimido, o que salga igual de enojado, o que salga igual de frustrado, o que salga igual de molesto, ¿sí? Entonces es importante, por eso la importancia de que tomemos conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estoy pensando y por qué lo estoy pensando. Pero bueno, aquí lo más importante es pensar, bueno, ¿y cómo paro todo eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para detenerme y para decir, a ver, espérate, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Otra vez volvemos al asunto de la atención plena, a regresar mi mente, que es lo que habíamos dicho la vez pasada, que es hacer atención plena, que es hacer un hueco de atención, traer mi mente donde quiera que ande, a este momento presente. ¿Cómo les fue con sus ejercicios? Cuando yo traigo mi mente al momento presente, aunque sea que esté lavando los trastes, genero más energía, porque ya dijimos, el futuro me va a generar ansiedad, porque no sé qué va a pasar, ¿sí? El futuro me genera ansiedad, ¿sí? O me genera estrés porque no sé lo que va a pasar. El pasado me genera depresión, me genera tristeza porque fue una situación que ya pasó, porque generalmente nos enganchamos a las cosas más desagradables y las seguimos pensando y las seguimos pensando. Un egregor se generó, ¿sí?, porque durante un tiempo, buen tiempo, le dimos vuelta al mismo
mal pensamiento, al pensamiento negativo, ¿sí? Y aguas, porque hay egregores que se forman de generación en generación. ¿No les ha tocado conocer familias que es bien difícil que se ríen? ¿Sí? Porque esa familia ha generado un egregor de sufrimiento tan grande que inclusive hasta se les olvida reír, que pocos se ríen. O hay personas que no son capaces de soltar una carcajada. ¿Por qué? Porque es una práctica que han vivido en su propia familia. Entonces hay veces que nuestras generaciones, el abuelo, la mamá, y luego yo lo voy pasando a mis hijos, ¿sí? Generamos ese tipo de egregores por no ser conscientes, decir, bueno, a lo mejor en su momento era importante, pero ya ahorita no es importante, ahorita lo importante son otras cosas. Entonces, cuando yo comienzo a traer mi atención al momento en que estoy presente, estoy creando energía, estoy haciendo espacio. La maravilla, les decía, de los aparatos que ahorita para trabajar con el cerebro es que si me pusieran a mí un aparato en mi cabeza para medir mis frecuencias, ¿sí? Cuando la persona está haciendo meditación o cuando está presente en lo que está haciendo, se iluminan más partes de su cerebro, increíblemente está más en alerta. Y entonces cuando yo estoy más en alerta, cuando estoy en conciencia, puedo tener la capacidad mucho más amplia intelectual para resolver cualquier problema que cuando estoy estresado. ¿No les ha pasado que cuando andan súper estresados cometemos más errores? Obvio, porque mi mente no está alerta, mi mente está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no me detengo. Cuando yo hago el espacio de detenerme, ¿sí? Puedo aprender a observar lo que sea, desde mis sensaciones corporales, ¿sí? hasta una sensación emocional o un pensamiento que me está viniendo a la mente del cual no había sido consciente. Nada más con el hecho de que ustedes comiencen a tomar conciencia de todos los músculos de su cara, se van a dar cuenta cómo tenemos tensión en sienes, ¿sí? Mandíbula, ¿sí? En la frente, y nos damos cuenta de lo tensionados que estamos y que generalmente no nos damos cuenta hasta que hacemos ese hueco de atención, ¿sí? O a veces cuando hacemos hueco de atención y comenzamos a sentir nuestro cuerpo, nos damos cuenta de malestares que ni siquiera nos habíamos imaginado que ahí estaban. Y entonces como hice el hueco, ya mi cuerpo me avisó que algo no estaba ahí. Estoy sintiendo una inflamación, estoy sintiendo que una pierna está más caliente que la otra y comenzamos a sentir tantas cosas que usualmente no nos damos cuenta. Y así sucede con los pensamientos. Yo puedo sentarme y decir, a ver, espérate, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me siento de esta manera? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a hacer ese hueco de atención que nos permite regresar nuestra mente de donde quiera que ande. ¿Cómo tendría que hacer? Un proceso sencillísimo que va a ser parte de la tarea que ustedes van a realizar ahora en esta semana, ¿sí? Un proceso muy, muy, muy sencillísimo de 4 pasos, ¿sí? 4 pasos para iniciar con este proceso de comenzar a tomar conciencia de lo que estoy pensando. Lo vamos a tomar, voy a poner el ejemplo con una situación muy común, y disculpen los varones, pero un ejemplo típico de las mujeres, de nosotros las mujeres, ¿sí? Que nos obsesionamos con el asunto de la limpieza de la casa, ¿sí? Y para las mujeres no se termina. No han escuchado que todas las mujeres decimos, es que el quehacer de la casa no se termina, ¿sí? Y comenzamos a hacer el quehacer de la casa y nunca nos detenemos, y nos podemos aventar 3-4 horas haciendo, y hay mujeres que se obsesionan y hasta más horas, que no pueden, no son capaces de estarse tranquilas si no levantan la mesa, si no recogen toda la mesa, y no se están tranquilas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decir, a ver, ¿por qué para mí es tan importante? A ver, hacer un hueco de atención, decir, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué estoy pensando cuando estoy limpiando la casa? ¿Por qué es tan importante?
¿Qué sucede si no? A ver, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? Eso es lo primero de ser, no comenzar a hacerlo por hacerlo. Ay, sí, ya se me hizo, voy a hacer esto y voy a hacer aquí. A ver, primero espérate. A ver, ¿por qué lo quiero hacer? Es lo primero que tendríamos que detenernos, comenzar a cuestionar las cosas que hacemos de manera automática. A ver, ¿por qué? Segundo paso, una vez que a ver, ¿por qué estoy limpiando la casa? Tendría que decir, a ver, ¿por qué para mí es tan importante limpiar la casa? ¿Sí? Cuando comienzo a cuestionar eso, es como si comenzara a abrir mi mente a opciones que antes no le estaba dando la oportunidad. A ver, ¿qué significa que esté la casa limpia? ¿Es más importante que esté la casa limpia que otra cosa? A ver, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasaría si mi casa no estuviera limpia? ¿Qué pasaría si un día no hago el quehacer? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día me quedo 1 hora platicando ahí en la mesa y no recojo? A ver, ¿qué pasaría? Cuando comienzo a hacer esos huecos de atención, mi mente se comienza a expandir porque comienza a generar nuevos caminos. ¿Se acuerdan? Como el caminito de las vacas, ¿sí? Dejo de seguir caminando por el mismo camino, es decir, sin cuestionar, me levanto, junto los trastes, como me pongo a limpiar y... No, a ver, primero, ¿por qué? ¿Por qué tendría que estar haciendo todo esto todos los días? A ver, entonces comienzas, en el momento en que planteas preguntas, abres tu mente y se comienzan a generar nuevos patrones en mi cabeza, porque estoy cuestionando, me estoy pensando, ¿sí? A ver, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Descubrir, tercer punto, descubrir los protocolos que ya tengo establecidos, descubrir las estructuras. Les decía que esas estructuras que nosotros hacemos, esos protocolos, los demás los identifican, pero yo no los identifico. Por ejemplo, todos sabemos la típica historia de la persona que está limpiando, que está haciendo la limpieza del piso y que se pone como histérica si a alguien le pasa, ¿sí? A ver, es como el protocolo de siempre lo mismo, de poner y no permitir que nadie se meta a la casa, y si se mete me voy a poner molesta, ¿sí? Y voy a regañar o voy a decir esto, otro, y no voy a permitir que nadie entre hasta que termine, y no me voy a sentar a ver hasta que termine. O sea, establezco protocolos, establezco estructuras y diario le hago de la misma manera, ¿sí? Entonces lo primero es identificar, a ver, cuáles son los procesitos que yo hago en determinados casos. ¿Qué es lo que yo hago? Y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos protocolos, yo digo, les llamo protocolos, o que tenemos estructuras ya bien establecidas y que siempre lo hacemos de la misma manera. Entonces, cuando yo aprendo a darme cuenta que eso es lo que estoy haciendo, que de esa manera lo estoy haciendo todo el momento, comienzo a abrir esas posibilidades, comienzo a abrir esos nuevos caminos. En aquel entonces, cuando yo trabajaba con una terapia, por eso les decía que todos en algún momento deberíamos de tomar terapia, porque justamente los psicólogos son maravillosos para ayudarnos a identificar esos protocolos que nosotros no identificamos, y ellos nos pueden ayudar a identificarlos muy bien. Entonces yo me daba cuenta que en aquel entonces yo tenía un protocolo o una estructura de pensamiento bien establecida, que cuando alguien cuestionaba mi trabajo, en aquel entonces cuando daba clases, y alguien me decía que no lo estaba haciendo bien, mi estructura de pensamiento ya muy establecida era comenzar a sentirme mal, comenzar a sentirme incómoda, comenzar a sentirme deprimida, ¿sí? Y luego ya después dejar las cosas que tenía que hacer, como que sentía que me daba flojera o se me quitaba el entusiasmo y no hacía las cosas y se me comenzaba a acumular. Era un protocolo que yo tenía bien establecido. Entonces, como no era consciente, ¿sí?, generaba mucho caos después. ¿Por qué? Porque después a la carrera tenía que hacer todo. Cuando yo comencé a identificar que a mí lo que me dolía era que alguien me dijera que no estaba haciendo bien mi trabajo, ¿sí?, me di cuenta de decir, bueno, ¿y por qué te enojas? Y entonces me di cuenta, cuando me comencé a cuestionar,
de que yo pensé que era muy perfecta en mi trabajo profesional. Y entonces cuando me di cuenta que era eso y que dije, a ver, ¿y si eres perfecta? No, en realidad son muy imperfecta. ¿Y eso es malo? No, porque en realidad todos podemos ser imperfectos, porque aquí lo importante es que intentes hacer las cosas de mejor manera. Entonces, cuando identifiqué ese protocolo, decir que el hecho de que me dijeran que estaba haciendo mal me hacía sentir mal, me deprimía, y cuando me deprimía me bajaba y dejaba de hacer todo lo que tenía que hacer y generaba un caos en toda mi vida. En el momento en que me di cuenta de ese protocolo, ¿sí? Y fue gracias a una terapia, me di cuenta de decir, sí es cierto, no soy perfecta y estoy muy lejos de ser perfecta, pero ¿qué importa? Entonces, como no soy perfecta, y entonces como alguien me puede seguir diciendo, no nada más en lo profesional, sino en cualquier área de mi vida, entonces me voy a dar cuenta que no pasa nada si me dicen que lo hice mal. Entonces, la actitud del nuevo camino que fue generar, si es cierto, en realidad es algo que no me había dado cuenta, que lo puedo mejorar. Y entonces ya no generaba ese estado de pesimismo, de depresión, y mi vida continuaba, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros generamos ese tipo de estructuras, ese tipo de protocolos, que yo les llamo protocolos, y que son muy importantes identificar, porque cuando los identificamos, perfectamente los podemos desarmar. Y entonces podemos generar nuevas líneas de pensamiento. Entonces tenemos que cuestionarnos y tenemos que identificar qué es lo que yo hago usualmente cuando estoy enojada, por ejemplo, o qué es lo que hago usualmente cuando estoy deprimida, o qué hago usualmente cuando hago determinada cosa y que la quiero hacer siempre de la misma manera. Entonces, cuando distingo ese procesito, ese camino, ¿sí?, puedo comenzar a cambiarlo. O típico cuando las mujeres estamos enojadas y luego nos preguntan, ¿qué tienes? Nada. Y queremos que nos sigan preguntando, porque en realidad nuestro propósito es que nos sigan diciendo, porque hay que iniciar una discusión, ¿sí? Y entonces cuando yo me doy cuenta que sí hay una molestia, ¿sí?, y que no es malo, porque entonces mi protocolo era, ¿qué tienes? Nada, y seguir enojada y seguir rumiando y luego molestarme, y si me invitan a algún lado ya no voy, y hago toda una serie de cosas. ¿A qué es lo que hacemos generalmente? Entonces, cuando yo comienzo a observar sin miedo, sin juicio, sin culpa, sin remordimiento, ¿qué es lo que yo hago? Es cuando realmente estoy lista para cambiar. ¿Sí? Por eso es tan difícil porque los principales jueces somos nosotros mismos. Hay personas que la mayoría de las personas ni siquiera se van a dar cuenta de lo que está pasando por nuestra mente, pero nos damos cuenta nosotros y somos los peores jueces. Punto número 4. Cuando ya me di cuenta de este protocolo, de todo este rollo que hago, me tengo que preguntar qué es lo que está detrás de. ¿Qué es lo más importante? Es decir, armo todo un protocolo para limpiar la casa y hay de aquel que pasa y me enojo y termino bien cansadísima. A ver, ¿pero por qué es tan importante la casa? Y les vuelvo a poner otro ejemplo de los míos. Cuando hace ya mucho tiempo, yo me mataba lavándole la ropa a mis niños cuando estaban chiquitos, porque yo decía, su ropa tiene que estar, pero súper, y no me quiero que me la maltraten, entonces yo la voy a lavar. Imagínense la fría que me ponía cuando yo trabajaba 2 plazas. Y entonces el asunto es que los sábados me tenía que súper levantar tempranísimo para lavarle su ropa a mis hijos. Entonces los niños se levantaban, yo regresaba enojada, molesta cuando se despertaban. Obvio, no estaba al 100 con ellos. Entonces, cuando me di cuenta de este tipo de patrón que yo manejaba y decía, bueno, ¿y por qué yo tengo que lavar la ropa? ¿Qué es lo que hay detrás de lavar la ropa? Y entonces yo encontraba, decía, porque se me la maltratan, si no la lavo yo, me la van a maltratar. Y yo decía, bueno, ¿y qué sucede si la ropa se maltrata? ¿Qué es más importante? ¿Que la ropa esté en perfectas condiciones o que yo pueda estar en calma y tranquila con mis hijos? Cuando sometemos a ese juicio, por supuesto que todos vamos a decir, claro, cuando ya fui capaz
de hacer ese desglose, de identificar ese protocolo. A ver, ¿en serio crees que lo importante sea que la ropa no se maltrate más que tus hijos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y desde ese momento, pues lávenla, ¿sí? Y que si se descolora, que se decolore, pues volvemos a comprar más. ¿Cuál es el problema? Y si no, pues que así se la pongan. ¿Cuál es el problema? Y lo importante era esperar a que mis hijos se levantaran, sentarme con ellos a ver las caricaturas. Todas me las aprendí, todas las caricaturas que ellos miraban. Pero cuando me di cuenta de ese protocolo que estaba atrás, ¿sí? Y entonces cuando nosotros comenzamos a observar, nos damos cuenta que hacemos muchas cosas sin sentido, que dejamos de hacer cosas tan importantes porque no nos hemos dado el tiempo de observarlas, porque no nos hemos dado el tiempo de descubrir qué hay detrás de ese comportamiento que yo tengo, o de ese juicio, de esa situación que yo tengo. Entonces, cuando me tomo el tiempo de ir hacia adentro de mí, encuentro tantas cosas y las someto al juicio, decir, a ver, ¿porque es importante en mi vida? Pues claro que no. Claro que no era importante que la ropa estuviera limpia, era importante que yo estuviera con mis hijos y que estuviera tranquila, para estar feliz con ellos, para disfrutar ese momento que estaba con ellos. Entonces, cuando nos damos el tiempo para ir, echarnos un clavado a nuestros pensamientos, es cuando comienzan a aparecer grandes cosas. Y no saben la felicidad que nos proporciona. Yo era feliz. En el caso, en la situación, por ejemplo, con mis hijos lavando, por supuesto que no era feliz, porque yo estaba pensando en los chiquillos. No era feliz. Por supuesto que mi vida entró en un proceso de calma cuando yo, maravillada, sentada con ellos, viendo sus caricaturas favoritas. O, por ejemplo, en el caso que les mencionaba, por supuesto que no era feliz, todo ese proceso de depresión que yo pasaba y de sentirme que era la peor maestra del mundo y no sé qué tanto, ¿sí? Cuando me quité esa idea que yo era la mejor maestra del mundo, que como me dijo mi hijo, que no lo era ni nunca lo seguía, ¿sí? Cuando me di cuenta de eso, ¡qué maravilla! ¿Cómo descansé? ¿Cómo traje paz a mi vida? ¿Por qué? Porque en ese momento me di cuenta que ni era la mejor maestra del mundo, ni tampoco era la mejor persona, ni tampoco era la mejor mamá, ni la mejor hija, ni la mejor hermana. ¿Pero qué importa? No es lo importante ser la mejor en ningún área, ¿sí? Lo importante es ser perfectibles en cualquier área que nos encontremos, ¿sí? Y entonces eso te trae paz, eso te trae alegría. Por eso yo les decía que el despertar de la conciencia nos hace ser cada vez más felices. ¿Por qué? Porque traemos calma a nuestra vida. ¿Se van a desaparecer todos los problemas, los conflictos? Claro que no, pero los vamos a ver desde otra perspectiva, los vamos a poder observar desde otra perspectiva, y cuando los observamos de diferentes perspectivas, los comprendemos. No los sufrimos, los comprendemos. Y entonces, mis amigos, ya una vez que ustedes comenzaron a trabajar, a identificar sus sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Las pueden seguir haciendo, porque llega el momento en que ustedes van a hacer hábito y aprender a sentir su cuerpo y a sentir todo lo que pasa a su alrededor. Pues esta semana justamente lo que van a comenzar a hacer es a observar sus pensamientos, sobre todo con aquellos comportamientos que ustedes tienen de forma más, si no obsesiva, por lo menos más repetitiva, y sobre todo aquellos que nos están generando sufrimiento. Traten de identificar los pensamientos que están detrás traten de observar los protocolos que realicen, anoten, lleven su diario, porque yo ya les dije que en este proceso no siempre los demás pueden observar los cambios que estamos generando, porque los cambios son internos, los cambios los observamos nosotros. Entonces nosotros somos los que nos tenemos que dar cuenta de esos cambios. Y entonces aquí lo que se trata es de que ustedes se den cuenta de esos cambios que están teniendo, ¿sí? Los demás se van a comenzar a dar cuenta cuando ustedes ya no se dejen manipular, ¿sí? Cuando ya les digan que hagan el pozole porque ustedes lo hacen bien bueno, y ustedes digan, efectivamente lo hago muy bueno, estoy pensando en poner un puesto. Amigos,
¿sí? No permitan que los manipulen, no permitan que los controlen. Entonces la mejor manera es comenzar a observar nuestros pensamientos, comenzar a observar esos protocolos, ¿sí? Entonces, aguas con esto, esa es la tarea que tienen, es su proceso, inviertan en su proceso, porque tener paz, ¿no?, tiene precio. Nos vemos en la siguiente semana, porque vamos a identificar y vamos a caracterizar los pensamientos negativos y los positivos. Hasta luego.